Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 3, mes 6, según de Samuel capítulo 20. Desde el versículo 14, la rebelión que había comenzado este hombre llamado Seba, de la tribu de Benjamín contra el rey David, finalmente es aplacada. Aquí fue importante la sabiduría de una mujer cuyo nombre se ignora, pero que era de Abel Bet Maaca, la ciudad donde estaba escondido Seba. Ella dialogó con Joab, quien era general de David, y se caracterizaba por ser sanguinario y violento, pero logró hacerlo entrar en razón. Notamos así la importancia de la sabiduría para la resolución de conflictos, pudiendo incluso salvar a una ciudad o una nación de la destrucción. Esta mujer de la ciudad de Abel Bet Maaca logró que la ciudad no fuera destruida por la rebelión de un solo hombre, sino que hizo prevalecer la justicia, de manera que solo el rebelde pagó por su pecado, en lugar de que toda la ciudad pereciera por él. Por tanto, debemos buscar esta sabiduría que nos lleva a ser pacificadores y nos permite arribar a una solución según la palabra de Dios y no de acuerdo con reacciones carnales que podamos tener, guiadas por la agresividad o el afán de venganza. Capítulo 21. La opresión que Saúl ejerció sobre los gabaonitas fue un pecado que afectó a todo el pueblo. Nuevamente se comprueba el principio de que no hay pecado privado, en el sentido de que no hay pecados que nos afecten únicamente a nosotros, sino que siempre terminamos arrastrando a los demás, y sobre todo cuando los que caen son quienes están en los puestos de liderazgo, como lo es un pastor, un padre de familia o una autoridad civil. Saúl oprimió a los gabaonitas aun cuando el pueblo de Israel había hecho un pacto con ellos de respetarles la vida, y por esta razón es que Israel sufrió 3 años consecutivos de hambre, y no cesó esa calamidad, sino hasta que los gabaonitas fueron restituidos al recibir justicia, y eso ocurrió a costa del linaje de Saúl. En consecuencia, ese pecado de este monarca, que en su momento actuó de manera sanguinaria e ilegítima, terminó trayendo mal a sus propios descendientes, de los cuales 7 varones fueron ahorcados. Capítulo 22. En los versículos 1 al 20, lo escrito se corresponde con lo que se expone en el Salmo 18, siendo una alabanza que el rey David eleva a Dios al verse libre de sus enemigos. En ella reconoce que el Señor es nuestra roca, libertador y refugio. Él es nuestra victoria, quien nos da salvación, nos libra de nuestros enemigos y por tanto, quien debe ser alabado cuando tenemos momentos de alivio y podemos disfrutar de paz, cuando nos da la victoria sobre quienes nos estaban oprimiendo buscando nuestro mal. El mismo Dios que hace grandes obras en la creación y que domina todos los elementos con poder, es el que usa esa potencia para librar a su pueblo del mal. Salmo 121. Encontramos una alabanza a un Dios paternal que es nuestro guardador y sombra a nuestra mano derecha, que nos libra del mal y nos recuerda la figura de un padre velando por el sueño de su hijo, mientras el hijo duerme. A diferencia de los padres terrenales, nuestro Padre Celestial no se duerme mientras nos guarda. Nunca será vencido por el cansancio, sino que nos cuida siempre de manera perfecta, y sabiendo, además que es un Dios compasivo y misericordioso, podemos confiar a Él nuestro socorro y saber que estaremos seguros. Únicamente Él es nuestra ayuda, por lo que no debemos poner nuestra esperanza en el auxilio humano. Aunque Dios usa en muchas ocasiones medios humanos e incluso a su creación para proveernos, siempre será Él en último término nuestro socorro y ayuda. Proverbios 16, versículo 18. La soberbia, tal como se habla de ella en el resto de la Escritura, siempre está ligada a un desenlace de ruina, un final de destrucción y una caída segura. No hay mejor forma de asegurar un fracaso próximo que entregarnos a la soberbia y el orgullo. En consecuencia, debemos tener cuidado y recordar que, aunque nos mostremos humildes con los hombres, la mayor soberbia es seguir nuestros propios caminos y conceptos, nuestra propia visión de la vida, sin depender del Señor, ni considerar su palabra como la ley que ha de regir nuestro caminar. Libro de Hechos, capítulo 1. Este libro fue escrito por Lucas, quien fue el escritor de uno de los evangelios. Se considera que el evangelio escrito por él es el primer tratado que le escribió un hombre llamado Teófilo, y este libro es la segunda parte que explica los hechos sustanciales y los pilares de la fe cristiana. En el Evangelio explicó el ministerio de Cristo y ahora, en el libro de Hechos, expone lo que siguió ocurriendo después de su ascensión. Así, el libro de Hechos describe la obra de Cristo, pero ahora por medio del Espíritu Santo, para expandir la iglesia a través de la predicación del Evangelio por boca de los apóstoles. Se confirma que Jesús se presentó vivo delante de sus discípulos con pruebas indubitables de su resurrección, es decir, fuera de toda duda. Esto ocurrió en un lapso de 40 días, es decir, Jesús no estuvo solo 3 veces con ellos, sino que durante todo ese tiempo les habló del reino de Dios. De esta forma, los discípulos no estuvieron solos luego de la muerte y resurrección de Jesús, durante el tiempo que debían esperar Pentecostés, que tendría lugar 50 días luego de la Pascua. Cristo estuvo con ellos la mayor parte de ese lapso. Notemos además que se anuncia el cumplimiento de la promesa del descenso del Espíritu Santo, lo que será un evento único e irrepetible. Jesús asciende y anuncia que sus discípulos le serán testigos ante el mundo, y ese es el rol principal que tienen los apóstoles, ser testigos autorizados de Jesús. Esto implica que ellos hablan en nombre de Jesús,
Jesús con la autoridad que Él les dio, una que tuvieron ellos únicamente. Por tanto, no es algo que continúa ni se repite hoy. En consecuencia, el hecho de que algunos se llamen apóstoles hoy en día no es algo fiel a la Escritura, sino que una usurpación de lo que significa ser verdaderamente apóstol, y es un fraude que menosprecia e insulta la autoridad de Cristo. Jesús ascendió, y tal como lo hizo de manera visible, también descenderá de ese modo, pero esta segunda vez, como el mismo Jesús anunció, todo ojo le verá. Por tanto, debemos esperar su venida desde el cielo y vivir atentos anticipándola. Los versículos siguientes nos indican que los discípulos esperaron la venida del Espíritu, pero no fueron ociosos en ese intertanto. Esto nos dice cómo debemos esperar también la venida de Cristo, no estando inactivos, sino como ellos, que perseveraron unánimes en oración juntos, congregándose y animándose en la fe. Congregarse no es opcional, sino esencial en la vida cristiana. Los discípulos en la Biblia jamás están solos, cada uno por su lado, viviendo su fe de manera individualista, sino que siempre se muestran perseverando unánimes. Así esperaron el Espíritu en comunión, y ya en ese entonces la iglesia estaba compuesta aproximadamente de 120 personas. A su vez, se nos da un poco más de luz sobre lo que ocurrió con Judas, y uniendo todos los relatos sobre su muerte, vemos que lo que probablemente ocurrió es que compró este campo que se llamó campo de sangre por el fin que tuvo Judas. Él se ahorcó y luego su cuerpo en descomposición cayó y se abrió, y con eso terminó de manera terrible, mostrando de esta forma que él mismo estaba maldito por la traición con la que entregó a Jesús. Hubo dos candidatos para suceder a Judas: José, apoyado el justo, y Matías. El Señor, a través de este sorteo que hicieron los apóstoles, señaló a Matías. Debemos entender bien este método para tomar decisiones que se usaba también en el Antiguo Testamento, y era echar suertes. No se trataba de una práctica supersticiosa como la conocemos hoy, sino que tenía que ver con una forma que el mismo Señor estableció para tomar algunas decisiones y que llevaba a confiar en Él, nunca en el azar, como una fuerza que gobierna en el mundo. Tenía que ver con la convicción de que el Señor es quien da el resultado de la suerte, y no se tomaba a la ligera para cualquier situación, sino que se adoptaba para ciertas determinaciones de especial importancia, donde se necesitaba una guía del Señor. La Escritura habla de esto cuando dice en Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, pero el resultado de ella es del Señor. Luego de esto no vemos más esta forma de tomar decisiones, sino que se confía en la guía del Espíritu a través de la palabra, y es en ella donde se encuentran los elementos para tomar una u otra decisión. En este pasaje se detallan las calificaciones para ser apóstol, que eran haber sido testigo del ministerio del Señor Jesús desde Juan el Bautista, es decir, desde que comenzó a anunciarse el ministerio de Jesús hasta la ascensión misma, habiendo sido testigo de la resurrección. Eso excluye completamente a algunos que se llaman apóstoles hoy, porque los verdaderos apóstoles tuvieron la tarea única de ser el fundamento de la iglesia según Efesios 2:20, siendo la piedra angular Jesucristo, de modo que el testimonio inspirado que ellos dejaron de la vida y resurrección de Cristo es el cimiento de la iglesia. Es claro que ese fundamento no se puede echar muchas veces, menos aún 2000 años después de que Cristo estuvo en la tierra y ascendió. Por tanto, nadie que se llame apóstol en este sentido hoy día está hablando con la verdad. Demos gracias a nuestro Dios que luego de la ascensión de Cristo no quedamos abandonados, sino que siguió obrando con su Espíritu a través de la iglesia y sigue obrando hoy. Por tanto, tenemos todas las razones para confiar que Él vendrá como dijo. Así como ascendió, volverá desde el cielo también por su pueblo.